Merhaba con un episodio más, amigas y té. Pues hola a todas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, sobreviviendo. Bueno, como sabéis, nosotros siempre empezamos los capítulos con una anécdota o con algo que vaya relacionado con el tema que hayamos vivido nosotras directamente. Pero en este caso el tema que queremos traer hoy a la mesa es un poco más serio. Entonces hemos decidido que no va a haber anécdota y vamos a pasar directamente a presentar al invitado, después de la cabecera, por supuesto, y a entrar directamente en el tema. Así que... ¿Dentro cabecera? Yeah. ¿Qué hay de invisible en lo visible? Descúbrelo tú también en Amigas y Té, el nuevo podcast de So Racismo Madrid con Sara Uri y María Benuna. Pues hoy tenemos con nosotras a Sani Ladán. Él es conferenciante, experto en migraciones y además también tiene un podcast que se llama África en un clic y va a venir a hablar hoy con nosotras sobre el Tarajal, la frontera sur y las devoluciones en caliente. Así que sin pasa, más... Sani, que voy a servirte. Pasa, Sani. Dale, dale. Sin miedo. Uy, me la acabo de jugar muchísimo, ¿eh? Esto se puede Voy a cortar, echarle ¿eh? un tecito a Ricardo, que está ahí. Estamos en directo. Sí, pero esto se puede cortar. ¿O no? Pero, joder, estate en serio, por favor. Hace falta Pero cortar. no era una charla normal. Sí, pero joder. Efectivamente, sí, lo es. Madre mía. Ea. O sea, Ricardo, acabáis, un tecito. acabáis de decir que normalmente hacéis un Ya podcast estamos. así de no sé qué, pero ahora como es un tema... O sea, me invitáis para temas serios. Sí, es que ese es tu papel en la vida, Sani, ser una persona seria. Lo siento. Pero te queremos igual. Alguien tenía No sé que cómo decírtelo. tomármelo. Alguien tenía que decírtelo y ha sido Sí, yo. me lo dice mucho. Vale, pues... A ver, Pues nada, como has dicho tú, vamos a hablar hoy un poco del Tarajal, de la frontera sur, del control de fronteras. Y bueno, antes de empezar a hablar del Tarajal como tal, nos gustaría que pues, nos explicases qué pasó en el Tarajal exactamente, qué es el Tarajal, porque habrá mucha gente que no sepa directamente de dónde estamos hablando en geolocalización, y bueno, pues que nos cuentes un poco y nos dé un poco el contexto de qué fue la tragedia del Tarajal y todo lo que ha conllevado. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por el té, Sí. por supuesto. Hablando del Tarajal. El Tarajal, para que la gente se haga una idea, es el paso fronterizo, uno de los pasos fronterizos que hay en la ciudad de Ceuta, que separa Ceuta de lo que es Castillejo, Sí. el pueblo de Marruecos. En el pueblo de Marruecos. Sí, y es el paso fronterizo como oficial, porque hay otro paso fronterizo que está en la parte de Benzú. Benzú, sí. Sí. Entonces, el paso del Tarajal es un paso donde hay como un muro, un espigón que da al mar, que generalmente es lo que suele desviar las personas. Que igual, para el que no lo ubique, es el espigón que se hizo viral hace igual 1 año y medio o 2, con Sí. ese salto masivo también cuando Marruecos abrió fronteras a tope. Efectivamente, el salto masivo no lo Sí, diría de es un esta salto, manera. efectivamente, pero... Eso ya hablaremos después de La- cómo los medios nos lo venden. Exacto. Efectivamente, cuando Marruecos abrió la frontera, efectivamente fue donde se vio a la gente entrar. Y el 6 de febrero del 2014, hablando ya de la tragedia del Tarajal, bueno, un grupo de migrantes intentaron entrar a Ceuta a nado a través del espigón del Tarajal, y hubo un despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y la Guardia Civil española pues disparando desde el lado español, impidiendo la llegada de los inmigrantes que venían nadando en este momento. Y hubo oficialmente 14 personas que murieron, y una persona cuyo nombre no se sabe. Vale. Entonces se suele decir, los nombres que se sabe son 14 y luego hay una persona cuyo nombre no se sabe. Esa es la cifra oficial, porque siempre que hay muertes en el mar, en el Mediterráneo,
pues hay una cifra oficial y luego también está la realidad. Pero la realidad demuestra que hay más muertes. Entonces, por eso intentamos en el mes de febrero, suele ser el primer sábado del mes de febrero, ir a Ceuta, a la Marcha de la Dignidad, para poder mantener viva la llama de la memoria de esos hermanos que dejaron su vida en busca de una vida mejor. El Tarajal para mí personalmente es como muy simbólico, también porque yo pasé por el Tarajal, entré la misma manera que utilizaron estos hermanos cuando intentaron entrar, pues entré de esa manera. Por eso me sorprendió en aquel momento cuando ocurrió lo del Tarajal, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decía que los inmigrantes, mientras estaban nadando, tiraban piedras a la Guardia Civil. Bueno, a ver. Entonces, claro, yo pasé por este camino y sé, evidentemente, bueno, no cabe en la cabeza de nadie. Yo no he pasado por ese camino, pero conozco esa frontera perfectamente. Efectivamente, que puedes estar nadando y tirando piedras a la vez. Entonces, en contexto es esto, y llevamos desde el 2014 intentando que se haga justicia, reparación, reconocimiento y también reparación, evidentemente, sobre todo, no solo para las víctimas, sino también para las familias, que en este caso son las que más suelen sufrir en ese tipo de casos. En este sentido, justo una de las primeras preguntas que te queríamos hacer es sobre todo el tema de depurar responsabilidades en este caso, y luego concretamente con el caso del Tarajal ha habido como muchas idas y venidas legales. Si nos podrías explicar un poco qué ha pasado, en qué punto estamos ahora, y en este caso, si somos cualquier persona ciudadana, ¿quién sería responsable? Sabemos que estaba el gobierno, estaba la Guardia Civil y estaba la Policía Nacional, sabemos que está el paso con Marruecos, luego existe también Frontex. En este caso, ¿cómo se podría enfocar? Las responsabilidades evidentemente son de los estados, en primer lugar, porque evidentemente los cuerpos de seguridad representan a un estado. Y desde el 2005, las grandes tragedias o los grandes sucesos, por así decirlo, a nivel de la frontera terrestre, porque a nivel del mar pues es otra cosa. A nivel de la frontera terrestre llevan ocurriendo una de las primeras veces fue en el 2005, donde el gobierno de Zapatero, con el ministro Bono, en aquel momento Bono era ministro de Defensa, mandó al ejército en la frontera, dispararon balas reales y en septiembre del 2005 hubo personas que murieron en la valla de Ceuta en este caso, y no hubo ninguna responsabilidad y este caso se quedó así. Entonces en el 2014 se vuelve a ocurrir esto, en el que ha habido muchos sucesos, en el sentido de que se abría el caso, se volvía a cerrar, a archivar el caso, se volvía a abrir. O sea, si no recuerdo mal, se ha abierto y cerrado el caso por lo menos 3 veces. Sí. Y actualmente estamos en un proceso de querer elevarlo al Tribunal Constitucional. Eso es el momento en el que está. Porque actualmente está cerrado. El caso está cerrado. Sí, se archivó Archivaron el caso. Sí, poco. Sí, hace menos de un año. Hace menos de un año, ¿no? Se archivó el caso, y entonces ahora la fase en la que estamos es para poder elevar el caso al Tribunal Constitucional. Sí. Siguiendo también con lo que sucedió en el Tarajal, ese mismo día sí que hubo un grupo de personas que consiguieron cruzar, consiguieron llegar a Ceuta en este caso, y se las devolvió a Marruecos en el proceso que se llama devoluciones en caliente. Sabemos que esto se lleva haciendo mucho tiempo, pero que es ilegal. Si nos pudieras explicar también un poco en qué consisten las devoluciones en caliente y cómo se enmarca dentro de lo que llamamos derechos humanos
aquí en, Claro, en ¿cómo puede Occidente, caber porque eso? cómo se puede vulnerar esos derechos humanos y cómo se sigue permitiendo que suceda esto a día de hoy. A ver, las devoluciones en caliente, como lo llaman, lleva mucho tiempo ocurriendo en la frontera. Lo que pasa es que antes lo hacían de manera mucho más sutil, porque yo recuerdo incluso... La parte de aquí, quieres decir, ¿no? Sí, entre el gobierno o sea, entre las fuerzas de seguridad marroquí y la española. Vale. Entonces permitían incluso a la fuerza de seguridad marroquí acceder al territorio español a recoger a los inmigrantes que ya habían llegado y a través de las puertas que hay en la valla sacarles. Y encima hay imágenes Sí. que hay pruebas. Eso lo han Ya hecho hace poquísimo, muchísimas veces. Y en el caso del Tarajal también hubo devoluciones en caliente, al igual que en muchos otros casos, ¿no? Y las devoluciones en caliente, evidentemente, es algo que vulnera los derechos más básicos. Yo recuerdo en aquel momento cuando nos dijeron que habían creado una oficina para solicitar asilo en la frontera, y resulta que la oficina estaba del lado español. Es decir, yo imagino a una persona negra, una persona migrante, que viene, o sea, en la mente, o sea, ¿cómo llegas primero? Porque si la oficina de asilo está del lado español, tienes que cruzar una valla. Y yo no imagino a alguien encima de la valla diciendo, no, es que voy a ir a la oficina ahí así. Voy ahí abajo. Entonces no tiene mucho sentido. De hecho, desde que lo abrieron, pues pocas solicitudes ha habido ahí, ¿no? Entonces, las devoluciones en caliente, si cogemos las herramientas del derecho internacional, primero la Convención de Ginebra del 51, que es como, digamos, la Biblia de todo lo que tiene que ver con la protección internacional, nos damos cuenta que en su artículo 33 está, ¿cómo se llama? El principio de non-refoulement. Vale. El principio de non-refoulement lo que viene básicamente a decir es que cuando una persona, o sea, ningún Estado puede devolver a una persona posible demandante de asilo a un tercer país, sobre todo a un tercer país donde no está garantizado. Claro, porque en la práctica, o sea, en teoría, ¿no? Tú lo podrías devolver a su país de origen. Claro. ¿No? Pregunto. A su país de origen no le puedes devolver si es una persona demandante de asilo. Porque se supone que si es una persona demandante de asilo, viene huyendo de algo. Claro. Entonces, pero en ese caso ni se les da la oportunidad de decirlo. Claro. Entonces, lo que dice el principio de non-refoulement es que no se puede hacer devoluciones a terceros países donde la vida de la persona puede estar en riesgo. No se puede hacer devoluciones sumarias, porque muchas veces lo que se suele hacer es todo un grupo para allá. Lo que dice ese principio es que se tiene que analizar cada caso y entender, vale, si es una persona que viene a solicitar asilo, pues hay que atender su solicitud de asilo y tal. Pero no solo la Convención de Ginebra, sino también la propia Corte Europea de Derechos Humanos también sanciona el tema de las devoluciones en caliente. Vale. ¿Los estados lo saben? Claro que lo saben. ¿Se sanciona de verdad? Claro, es lo que iba a preguntar. Cuando digo sancionar no... A ver, lo he traducido al francés. Sancionar es como que también reconoce... Vale. Eso es, como que también reconoce el derecho de las personas a no ser devuelta. Vale. Pero en este caso, ¿cómo España se puede seguir saliendo con la suya y tener esta impunidad en la frontera sur? Sabiendo que España forma parte de la Unión Europea, que está bajo todos estos convenios, que está bajo también el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es como teniendo todas estas capas de legalidad, ¿cómo España puede seguir vulnerando estos derechos todos los días y seguir saliendo impunes? ¿Haya tragedias o no haya tragedias? Claro, ahí es donde también aplica eso de quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de las convenciones o de los tratados internacionales, si tienen que ver con el tema migratorio, una gran parte no suelen ser vinculantes. Vale. Entonces, si cogemos incluso
la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración. Sí, Claro. firmas No, que sí, que Claro, la entonces, reconoces. Sí, Los que está estados, muy bien, pero que ya la aplicaré cuando yo los quiera. estados, pues unos aplican, otros no, incluso a la hora de aplicarlo, Ujú. hay algunos incluso que eligen lo que quieren aplicar y lo que no, dependiendo de lo que les conviene. Y eso pasa también con el tema de la solicitud, con el tema de la Convención de Ginebra. Y aparte de esto, es que la propia Convención de Ginebra no es una herramienta pensada para un inmigrante que viene del sur global. No. Claro. Cuando se creó la Convención de Ginebra en el 51, solo reconocía el derecho como refugiados a refugiados de Europa. Wow. Sí, o sea, hubo que esperar hasta el 76, con el protocolo del 76, para quitar esa barrera geográfica. Es decir, Sí. cuando ya se creó, no se creó para todo el mundo, Claro, se sí. creó para una determinada... A ver, me sorprende, pero no me sorprende. Sí, Digo, Claro, sí. de hecho no debería sorprender porque No. con el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para coger Sí. un paralelismo, la Unión Europea resulta que tenían guardado una directiva desde el 2008 para una acogida digna de las personas inmigrantes y lo sacaron justo cuando hubo que acoger a ucranianos, a migrantes blancos, ¿no? Por eso digo que no me sorprende. ¿Hay devoluciones en caliente? Sí. ¿Lo saben los estados? Sí. La Convención de Ginebra, ¿hasta dónde llega para poder obligar a los gobiernos a aplicar lo que ellos mismos han firmado en los tratados? Ahí queda un poco como un vacío, por así decirlo. O sea, esto realmente es un vacío absolutamente legal, ¿no? Sí. O sea, juegan a eso. Estupendo. Muy pues bien. sí. Bueno, no sé, es que Es que, estoy me encantaría que me sorprendiese más, sí. no me sorprende, pero es Y una puta mierda. luego hay países que ni les va ni les viene, como Marruecos, que Claro. Marruecos sabemos evidentemente que no es un ejemplo de respeto de los derechos humanos. Eso quiere decir que antes lo que el gobierno de España hacía era todo el trabajo sucio para Marruecos, se lavan la mano y dicen que lo está haciendo Marruecos, pero ahora incluso lo hacen a la vista de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Por eso digo que con todo lo que estamos viendo es que la impunidad se está como normalizando Sí. Claro. en la frontera y no sabemos los siguientes pasos, qué es lo que va a pasar. No, Claro, un claro sí. ejemplo de esto es lo que pasó en Melilla. O sea, en Melilla, ¿cuándo fue esto? ¿Hace 6 meses? Sí, ¿Un en año? junio, el Hace pasado 6 mes de meses. junio. 24 de junio. O sea, quiero decir, al final, porque la frontera sur no es solo Ceuta, es verdad que estamos mucho más acostumbrados a ver Ceuta que Melilla en la tele, en medios y en el bombardeo en general, mediático, pero en Melilla también es frontera sur y esto, igual que pasa en Ceuta, pasa en Melilla. Claro, y luego, es que lo que pasó además en Melilla, para mí yo creo que es como ya se pasaron Sí, de todo. las imágenes. De O todo. sea, eso no tiene nombre. Lo que ocurrió en Melilla, hecho como hablaba antes del 2005, luego el 2014, pero lo de Melilla es que, y además, las declaraciones que vinieron después, el cinismo, la manera en la que estamos viendo el propio ministro del Interior en el Congreso, sin argumentos, y que todo el mundo sabemos perfectamente lo que ha ocurrido y sabemos hacia dónde señalar, y aún así como que no se está haciendo nada, Sí. Estoy diciendo desde un punto de vista legal, y que luego se archivó, se cerró el caso después de pocos meses. Es como nos tenemos que hacer muchas preguntas Sí. como sociedad, y yo lo digo muchas veces. Esto, evidentemente que lo que ocurrió en Melilla ocurrió en un momento en el que en los barrios en España, en las ciudades en España, se abrían la puerta a los refugiados que venían de Ucrania. O sea, en el mismo momento, no estoy diciendo que Sí. fue de un año a otro. No, fue en un Entonces, no sé qué es lo que queremos Sí. más evidente. Yo estuve en el Parlamento Europeo cuando se hizo la presentación del documental de Lighthouse que hicieron con El País y la BBC, y es que más claro
no puede ser. Sí. Y ahora resulta que la discusión está en saber si hubo muertos en el lado español o en el lado marroquí. ¿Hubo muertos? Hubo muertos, ya está. Bueno, los nombres importan y las imágenes también, que muchas veces son muy violentas, las publican como... Sí, ni un pixeladito, ni un absolutamente sí, nada, porque da igual. Sí, da igual. Es que justo en ese sentido que habías comentado, como sociedad que nos teníamos que preguntar esto, el siguiente punto que queríamos hablar era el papel de los medios de comunicación, cómo crean esa cultura, ¿no? Al final, ¿qué términos se utilizan para referirse a esto? En la televisión mismo se ha visto como eso, asalto masivo, invasión masiva, se les deshumaniza totalmente diciendo migrantes subsaharianos, no hay nombres, no hay historias, no hay nada. Y cómo eso se ha normalizado tanto que incluso con tragedias como la de Melilla sucedían a la misma vez que, y esto es sí que mini anécdota, en las noticias de la 1 hicieron una noticia de salto masivo a Melilla, más de 500 personas pasan la frontera, y a la siguiente noticia, una noticia súper positiva de una familia que ha acogido a una familia ucraniana y cómo les va la convivencia, en dos noticias al lado. Entonces, ¿cómo hemos normalizado tanto como sociedad que las noticias sean así? ¿Y qué podemos hacer también para cambiar esa visión y darle un poco más de historia? Invisibilizado ese racismo sí, de fondo. Sí, darle, o sea... De otro nombre. Sí, sin tener que hacer paralelismos, pero ¿cómo Claro. podemos darle esa humanidad a cosas que nos la llevan quitando tantísimos años? Es que ese es el tema, es como donde realmente hay que incidir. Yo muchas veces cuando escucho los medios, porque claro, los medios de comunicación son los que orientan incluso nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma incluso de nombrar a las cosas. Cuando escucho a la gente decir tragedia de Melilla, no, es que tenemos que buscar el significado de tragedia y comparar y ver si lo que ocurrió en Melilla fue una tragedia. Si me dices, yo qué sé, la tragedia que ocurrió en La Palma con el volcán, te digo, vale. Sí, porque es algo algo ajeno natural, a ti. Claro. Pero lo de Melilla, llamarlo tragedia, ¿cómo podemos llamar a lo de Melilla tragedia y llamamos a lo de Ucrania la invasión de Putin o la guerra de Putin? Es que decir la guerra de Putin ya estamos señalando a alguien. Entonces, yo decía muchas veces, digo, ¿por qué no decimos las muertes o los muertos de Marlaska o de Sánchez? Porque ahí estamos señalando hacia un punto, hacia alguien que muchas veces vemos en la frontera, vemos siempre a las víctimas, no vemos a los verdugos. Efectivamente. Y los medios de comunicación también hacen todo lo posible para que estemos siempre viendo a las víctimas hasta un punto en el que ya hemos comido tantas veces con esos cuerpos y todo eso que no hay sensibilidad. Sí. Entonces, se ha perdido absolutamente entonces muchas veces tiendo a decir que se tiene que hacer incluso paralelismo con otras luchas para poder entender. Por lo menos yo las veces que he hecho ese tipo de paralelismo, la gente lo ha entendido. La gente me suele decir, porque esto va desde los más extremos hasta los más progres. Los más progres te dicen, es que si no sacamos esas imágenes la gente no se va a sensibilizar. Pero qué bajo ha tenido que caer la sociedad para que ver esas imágenes sean lo que les sensibilice. Y eso también demuestra desde qué punto se ven en esas imágenes, porque no estás pensando en cómo le puede afectar a la gente. O sea, ver a gente como tú muriendo, muerta, sufriendo, sobre todo las imágenes más duras fueron las de Melilla, como las que van saliendo del Mediterráneo. Claro. O sea, es como hemos normalizado tanto si no sale alguien casi medio muerto, la gente no tiene que sentir pena. Y luego hay cuerpos que históricamente se ha entendido que hay cuerpos que se puede exponer de esta manera porque son considerados como desechos. O sea, históricamente también se ha demostrado, ¿no? Yo lo que suelo decir es que en España se sensibiliza a la gente con temas, por ejemplo, como la violencia machista. Pero jamás hemos visto el cuerpo de una mujer asesinada en los medios de comunicación. No hace falta que lo veamos porque sabemos. Y no hace falta. No hace falta, pero se busca todos los medios para poder sensibilizar
sobre este tema a la población y poco a poco, incluso puedo decir que evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? Pero se está consiguiendo con lo que se está haciendo. Y no hace falta exponer los cuerpos. Cuando dices esto, la gente lo entiende un poco. Entienden que sí, es verdad que no hay necesidad. Claro que ¿Por qué? Vamos a 5, vale, nos quedan 5, es un aviso de tiempo, pero podemos continuar. Porque has hecho un paralelismo con algo que lo sienten como propio, como cercano. Sí, que la empatía se activa Y en ese momento. efectivamente, activan el modo empatía. Entonces yo digo, mira, es que no necesitamos. No. A mí cuando ocurre algo en la frontera, la gente me llenan el buzón de mensajes con imágenes. Ya, que es necesario. Pero de verdad creen que yo necesito ver esto. Esa violencia no, evidentemente. Es eso. Entonces cuando muchas veces haces ese paralelismo, pues parece que la gente lo entiende. Y a mí cuando la gente me dice, ¿qué podemos hacer? O sea, es la pregunta más absurda, perdonad que lo diga de esa manera, porque cuando hubo el caso de Ucrania no hubo que decirle a la gente lo que tenía que hacer. Sí. No hubo que decirle a la gente. ¿Por qué? Pues porque se sentían identificados con esa gente. Hubo barrios, los mismos barrios que prohibían, que yo reconozco que se quería abrir, por ejemplo, un centro de menores en un barrio en Sevilla, la gente se echó a la calle que no querían centro de menores ahí. Y el mismo barrio salió haciendo la ola con la llegada de los refugiados ucranianos. Bueno, yo con esto de los refugiados me quedo con una publicación que subió Lucía en Bomio de cómo los medios nos vendían, bueno, nos siguen vendiendo como que Ucrania, como son europeos, son muy cercanos a nosotros, y puso una comparativa del mapa que Ucrania está más lejos que Senegal. Pero es que Claro. Y sobre todo que culturalmente hasta hace unos años ni la gente sabía dónde ubicar Ucrania, ni por lengua, ni cultura. Simplemente ni por forma de comer, ni por nada. O sea, que es mucho más parecido. Cualquier persona que venga de África se va a parecer mucho más a un español, no estoy hablando de un sueco, pero a un español 100%. Pero ahí te das cuenta de los medios, ¿no? Cómo se buscaban traductores, cómo en todos los medios se vendía como esa parte de venga, acoge a personas refugiadas ucranianas, vamos a hacer recogida de alimentos para personas ucranianas, vamos a hacer una caja de solidaridad para las personas ucranianas, y sobre todo lo que está muy bien, que no lo sí, jugamos, sí, no, pero... y eso es lo que comentamos también en las redes de Sorracismo, ¿no? Que al final es como aplaudimos esta respuesta internacional que se ha dado en 0, pero también da pena porque dices, eso demuestra que siempre se ha podido y que no se ha querido. De hecho, incluso en tema de solicitud de asilo y todo eso, o sea, hay un canal especial, una vía especial para tratar la demanda de asilo de las personas que vienen de Ucrania. Después de que hemos estado años pidiendo que se agilizaran los trámites administrativos para que los demandantes de asilo puedan tener cita, que hay gente que incluso solo la manifestación de la voluntad de solicitar asilo les dan cita para 2 años o 1 año. Bueno, en este caso recuerdo que hace unos años sucedió con mucha gente que venía de Costa de Marfil, porque cuando salieron de su país había en ese momento un conflicto entre que llegan aquí, lo solicitan, les dicen, no, si es que ¿por qué vas a ser refugiado si ya no existe el conflicto? Es como ya, pero es que tú no eres consciente de que el tramo migratorio, más todas las trabas que me has puesto, pues... llega cuando llega. Es que entonces como que te das cuenta de eso, lo de quien hace la ley hace la trampa, y al final mucha gente se queda vendida. Vale, bueno, pues para un poco ir cerrando, porque ya sabemos que Ricardo si no nos regaña, sí que queríamos cerrar volviendo un poco al Tarajal, ¿no? Como está justo muy cerca, es la semana que viene ya, pues que nos contases un poco cuáles son las manifestaciones, las actividades, todo lo que esté organizado, un poco por ver, para que la gente sepa qué se va a hacer en esta 10ª marcha. Vale, será el día 4 de febrero. Bueno, normalmente la gente suele desplazarse el día 3 o el mismo día 4. La gente viene de varios puntos de la península. Y es un poco como, o sea, lo que decía al principio, para mantener viva la llama de la memoria de esas personas que murieron en el Tarajal. Y hacemos actividades, por la mañana habrá una mesa de
de debate, más que de debate, una mesa de conversación en la que estará la abogada del caso, Patuca, que va a contextualizar un poco en qué punto está ahora para que la gente entienda un poco. Y luego estará Youssef, estará Soda y Youssef. Y después de la mesa, tendremos la actuación de Timbo, con su obra de teatro ahí. Y después de la obra de teatro de Timbo, pues tendremos un tiempo así de compartir con la gente y después iremos hacia la frontera del Tarajal. Vale. Lo que solemos hacer es una marcha desde el lugar donde vamos a hacer la mesa hasta la frontera del Tarajal, que son unos, creo que 1,5 kilómetros o 2 por ahí. Y nada, en la frontera generalmente cuando llegamos lo que se suele hacer es, se lee el manifiesto, se encienden las velas con nombres de cada una de las personas, se lee el manifiesto. Una vez que se haya leído el manifiesto, pues ya se acaba el acto. Es un poco lo que tenemos previsto. Sí, sí. Vale, bueno, ya casi para finalizar, si queréis más información de lo que acaba de comentar Sani, en Instagram la cuenta oficial es marcha.tarajal, por si queréis tener más información. Y yo creo que... No sé si queréis hablar de alguna asociación. Sí, si quieres. Normalmente no sé la marcha del Tarajal no le hemos querido dar como el sello de una asociación. Perfecto. Entonces hay también un link de adhesión para las organizaciones que se quieren adherir y tal. El año pasado creo que tuvimos más de 300 organizaciones que se adhirieron a esto y para nosotros evidentemente es como un gran logro. Claro. Vemos todo el apoyo que hay detrás de esto, ¿no? Pero hay muchas organizaciones currando detrás de eso y el equipo que está trabajando, el equipo del Tarajal, o sea, lleva trabajando desde hace meses para que evidentemente la gente que se desplace pueda hacerlo de manera organizada y que ahí en el Tarajal podamos... Y segura, evidentemente. Pero sí que hay un trabajo enorme detrás y aquí también aprovecho para, de verdad, saludar a todo el equipo y el trabajo enorme que están realizando, de verdad. Pues yo creo que con esto agradecerte de nuevo la presencia, que te hayas querido venir a tomar un té y hablar sobre esto, que sabemos que son temas difíciles, pero bueno, creo que ir sensibilizando y contando lo que sucede nos empodera más y creo que... Yo creo que se aprende mucho, mucho de escuchar a este caballero. Yo he aprendido un montón, ya cuando salga el podcast apuntaré notas. Y nada, de todos los enlaces los dejamos en la descripción. Spotify y esas cosas. Y yo lo que puedo decir es que de verdad el té estaba frío. Porque has llegado muy tarde. Estaba frío el té. Porque has llegado muy tarde. Y no vale cortar esto, ¿eh? Lo digo mirando a cámara. Bueno, para la próxima ocasión prometemos té caliente y mucha cosa. Pues yo lo que pido es puntualidad. A ver, sí. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Amigas y Té. Chao. Adiós.